烧上哈兄狗，晚上哈莫西狗，晚吉尼，今天是5月13号, 星期五，我是Vincent. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español y primer programa chino de la televisión mexicana, su servidor Vicente. Hoy, 12 de mayo de 2016, continuamos en la segunda parte, haciendo de su conocimiento la información relevante del 13 de mayo de 2016. La primera nota se intitula China y Marruecos reforzarán cooperación industrial. El primer ministro de China, Li Keqiang, prometió fortalecer la cooperación con Marruecos en capacidad industrial durante una reunión realizada en Beijing con el rey de Marruecos. El gobierno chino apoya la participación de compañías chinas en la construcción de infraestructura y la industrialización de Marruecos, dijo, y sugirió cooperar en las áreas de parques industriales, ferrocarriles de alta velocidad y energía renovable. China intensificará esfuerzos para transferir tecnología aplicable y personal técnico y administrativo a Marruecos con el fin de mejorar la capacidad de autodesarrollo del país, dijo Li. Li expresó la esperanza de que las dos partes se concentren en varios proyectos de cooperación para impulsar el desarrollo y la prosperidad comunes. Li dijo apreciar la decisión del rey de permitir a los chinos el acceso libre de visa al país a partir del 1 de junio de este año y dijo que China está dispuesta a trabajar con Marruecos para facilitar los intercambios entre personas de las dos naciones. El rey dijo que Marruecos aprecia los logros de China en desarrollo y las fuertes medidas que el país ha tomado para abordar el cambio climático. El monarca elogió la política de China hacia África y la propuesta china de no intervención en los asuntos internos de otras naciones, así como la solución pacífica de las disputas. Marruecos espera cooperar más con China en construcción de infraestructura, trenes de alta velocidad e industrias verdes y ampliar los intercambios entre personas, dijo el rey. Concluye esta información. Periódico del ejército chino señala que Estados Unidos abusa de libertad de navegación en mar meridional de China. El periódico del Ejército Popular de Liberación ha criticado duramente a Estados Unidos por desplegar un buque de guerra cerca de las islas chinas en un artículo de opinión publicado en el que señala que estas operaciones enmarcadas en la supuesta libertad de navegación ignoran el espíritu fundamental del derecho internacional. Aunque la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar avala el principio de libertad de navegación, también se debe tomar en cuenta el equilibrio entre estas libertades y la soberanía individual de los estados. Apunta el artículo que recuerda que hay países que piden permiso para acceder o delimitar carriles para el paso de buques. A pesar de esto, Estados Unidos no reconoce este equilibrio, pues lo considera perjudicial para su supremacía marítima, apunta el periódico. Estados Unidos no ha ratificado hasta la fecha la Convención de la Organización de las Naciones Unidas y no está dispuesto a aceptar ningún límite a su despliegue de barcos de guerra. El artículo apunta que la Convención no fija un estándar universal sobre si los barcos de guerra tienen derecho de paso inocente por las aguas territoriales de un país, pero pese a eso, Estados Unidos viene reclamando la libertad de desarrollar actividades militares a su antojo. A Estados Unidos le gusta presumir de que es una fuerza para el bien superior de la paz mundial y saca a colación de forma regular el tema de la libertad de navegación, pero esta no es una cuestión problemática en el mar meridional de China, sostiene el periódico. Al contrario, son estas operaciones justificadas en la libertad de navegación las que han alterado la situación y han perjudicado la estabilidad regional, continuó el artículo. De hecho, la libertad de la navegación es solamente una herramienta de Estados Unidos para interferir en las cuestiones regionales, influir en los acuerdos regionales y defender su supremacía marítima. La libertad de navegación a la que apela Estados Unidos no concuerda con lo que busca la comunidad internacional, porque ese tipo de operaciones solo sirven a los intereses nacionales de Estados Unidos, añade el texto, que advierte que ese comportamiento puede aparejar fácilmente errores de cálculo, concluye esta información. Funcionario chino pide profundizar cooperación internacional en cumbre contra corrupción. El ministro de Supervisión de China pidió a los países del mundo profundizar la cooperación internacional para luchar contra la corrupción en la actual cumbre contra la corrupción. El primer ministro del Reino Unido inició la cumbre en Lancaster House. A la cumbre asistirán los presidentes de Afganistán, Colombia, Nigeria y otros países, altos miembros de países del G20, así como líderes de organizaciones internacionales. El funcionario chino dijo en una declaración por escrito que la lucha contra la corrupción es una tarea común que enfrentan todos los países, lo cual requiere del compromiso compartido y la acción global. Indicó que el gobierno chino ha realizado en los últimos años continuos esfuerzos para hacer frente a la corrupción, lo cual ha impulsado de manera importante la integridad de la sociedad. El gobierno chino también estableció severas medidas para sancionar la corrupción, reforzó la supervisión de funcionarios y construyó instituciones fuertes para enfrentar la corrupción desde su raíz. El funcionario señaló que China valora profundamente la cooperación global contra la corrupción y participa activamente en ella, y agregó que China desarrolla más plataformas para la cooperación internacional, seguirá persiguiendo fugitivos y sus activos ilegales y atacará los sobornos
acuerdos comerciales transnacionales. El fortalecimiento de la cooperación internacional contra la corrupción es vital para la gobernanza global y el desarrollo sostenible, dijo el experto, quien presentó 3 propuestas para cooperar contra la corrupción. Los funcionarios dijo que primero, los países necesitan lograr un consenso político con base en la igualdad y la confianza. Segundo, se deben tomar medidas graduales para ampliar la cooperación. Y tercero, deben mantener una cooperación favorable para todos y orientada hacia los resultados. Profundizar la cooperación internacional contra la corrupción favorece los intereses comunes de los gobiernos y pueblos del mundo, y China desea fortalecer la cooperación práctica, el apoyo mutuo y la asistencia mutua con otros países y tejer una red de estrecha cooperación, agregó el funcionario. Como uno de los presidentes del grupo de trabajo contra la corrupción del G20, China unirá esfuerzos con Reino Unido para perseguir a fugitivos y recuperar bienes ilegales como una prioridad en la agenda del G20 para que la población de todo el mundo comparta los dividendos de la cooperación contra la corrupción, dijo. Actualmente, China es miembro de 15 mecanismos globales y regionales de cooperación contra la corrupción. China participa en la cooperación contra la corrupción con 89 países y regiones. Ha alcanzado 44 tratados de extradición y 57 tratados sobre asistencia legal mutua en asuntos criminales y firmó acuerdos sobre intercambio de información financiera con 35 países y regiones. Concluye esta nota. Bloomberg señala que China es el mejor mercado de consumo más atractivo de Asia. China fue el mercado de consumo más prometedor de Asia en 2015 y probablemente lo seguirá siendo en los próximos 4 años, de acuerdo con un informe de Bloomberg. Aun cuando la economía de China se desacelera y su población envejece, la nación parece lista para mantenerse como el mercado asiático más atractivo para los minoristas en los años por venir, señalan los economistas de Bloomberg en su análisis. En su informe, análisis pronósticos minoristas de Asia indican que el mercado de China seguirá siendo el número 1. El informe indica que la región Asia-Pacífico representó en 2015 poco menos de una tercera parte de los ingresos de Apple y más de la mitad de los ingresos de Yum Brands, operadora de cadenas de comida rápida que incluyen a Kentucky Fried Chicken y Pizza Hut. Los consumidores asiáticos han pasado de ser pequeños actores de reparto en el escenario de la demanda global a desempeñar el papel principal, menciona el informe. En la clasificación de mercados de consumo más prometedores en 2015 de Bloomberg Intelligence Economics, China y Japón y la India ocupan los lugares primero, segundo y tercero respectivamente. En el caso de China y la India, esto refleja sus enormes poblaciones de jóvenes y economías emergentes, señala el informe. Luego de la India vienen Australia, la República de Corea, Malasia, Pakistán y Bangladesh, están en la lista al final. Usando las previsiones del Producto Interno Bruto y del Producto Interno Bruto per cápita del Fondo Monetario Internacional y las previsiones demográficas de las Naciones Unidas, es posible proyectar los puntos de clasificación hasta el año 2020, agrega el informe. La economía de China creció 6.7% interanual en el primer trimestre de 2016, una mayor desaceleración frente al trimestre previo, pero se desempeñó mejor de lo que muchos esperaban. Y la inversión extranjera directa en la parte continental china continuó al alza en los primeros 4 meses de este año, de acuerdo con datos oficiales publicados esta semana. La inversión extranjera directa, que excluye la inversión en el sector financiero, aumentó 4.8% interanual para llegar a 286.780 millones de yuans, es decir, 45.300 millones de dólares en el periodo de enero a abril. China fomentará una revisión de su industria de productos de consumo para satisfacer las necesidades de compradores cada vez más exigentes, de acuerdo con un comunicado emitido luego de la reunión ejecutiva del Consejo de Estado. El gobierno apoyará que las empresas gasten más en diseño y en investigación y desarrollo, añade el comunicado. Concluye esta nota. China está en vía de lograr un crecimiento económico más sostenible. El proyecto de desarrollo económico y social para 2016-2020 que China presentó a inicios de este año muestra que el país está en la vía adecuada para hacer más sostenible su crecimiento económico, dijo un profesor de economía alemán. El académico de la Escuela de Finanzas y Administración de Frankfurt elogió el 13º plan quinquenal aprobado en marzo por los legisladores chinos y dijo que es la vía adecuada a seguir para la economía china después del rápido crecimiento. El plan trata de modernizar y elevar el nivel de innovación, indicó el experto. Tendrá claros efectos en la economía china y la hará más sostenible, dijo el profesor, quien añadió que una fuerte economía china es buena para la economía mundial y viceversa. El proyecto perfila el marco de política, las prioridades y los objetivos de desarrollo económico y social para 2016-2020, incluyendo una estrategia de desarrollo orientada a la innovación y una tasa de crecimiento anual promedio superior al 6.5%. China ha llegado a un punto en el que la innovación y el espíritu empresarial son muy importantes para elevar la productividad. El profesor indicó, se debe reforzar aún más la economía de mercado en China a fin de fomentar el espíritu empresarial y la innovación. Se considera que se necesitan más flujos de capital entre China y el resto del mundo. El desarrollo económico no se trata únicamente del Producto Interno Bruto per cápita, sino también de mejorar la calidad de vida de las personas, señaló el académico, quien añadió que el nuevo plan quinquenal se enfoca en la calidad del crecimiento. Concluye esta nota.
China comprometida con gobernanza honesta. China está comprometida con la gobernanza honesta y está construyendo instituciones más fuertes para erradicar la corrupción desde sus raíces, indicó en Londres un importante funcionario anticorrupción chino. China ha hecho tremendos esfuerzos para promover la gobernanza honesta, detener la corrupción y ganar la confianza y apoyo del pueblo, indicó el ministro de Supervisión de China en una declaración presentada en la cumbre anticorrupción celebrada en Londres. El primer enfoque del esfuerzo anticorrupción de China es mejorar el estilo del Partido Comunista de China, combatiendo el formalismo, el burocratismo, el hedonismo y la extravaganza, dijo el ministro. El buró político del Comité Central del Partido Comunista de China emitió una decisión de 8 puntos en este sentido y exigió investigar y castigar de forma más severa el comportamiento corrupto. Los comportamientos corruptos perseguidos van desde comer y dar regalos con fondos públicos y aceptar regalos en efectivo en bodas, funerales u otras ocasiones especiales hasta visitar clubes privados. Entre 2013 y 2015 se investigaron 114,000 violaciones a la decisión de 8 puntos en todo el país y se expuso a 150,000 funcionarios, de los cuales 65,000 fueron sometidos a control disciplinario. China también ha endurecido el castigo contra la corrupción con la política de cero tolerancia y ha dejado claro que cualquiera que rompa esta regla será castigado sin importar su posición, añadió. Entre 2013 y 2015, 750,000 personas fueron sometidas a control disciplinario en todo el país, incluyendo 36,000 que enfrentaron cargos penales. China también está construyendo instituciones más fuertes para erradicar la corrupción desde sus raíces. China ha estado profundizando la reforma integral para eliminar el criadero para la corrupción, enfatizó. El funcionario también exhortó a todos los países del mundo a profundizar la cooperación internacional contra la corrupción en la cumbre anticorrupción, concluye esta información. Así damos fin al segundo informativo de este día. Gracias por su consideración. 谢谢，再见，明天见。